Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, a nuestro magazín de PTV, desde este enclave de los Baños del Carmen, el balneario de los Baños del Carmen. Y bueno, vamos a comenzar la tarde con música, que nos gusta mucho en el magazín de PTV, pues dar salida, ¿no?, a todos esos artistas que tienen que presentarnos sus canciones, sus temas, sus videoclips. Esta semana además nos visita por primera vez en PTV una cantante de Marbella que presenta su primer single. Se titula La Puerta Abierta y ella se llama Alejandra. Vamos a disfrutar de este tema. Sé que ahora no lo ves y con las heridas aún abiertas sé que no lo ves y con el dolor mirándote de cerca no me crees y la soledad no es buena compañera, no lo ves. Siguen encendidas las hogueras y estás tú caminando entre los restos que ha dejado el huracán. Buscando entre los restos estás tú, escondida en un invierno que no quiere terminar. Que te prometa que al final vivirás. No esperes a que llegue una señal, romperás con todo lo que te ata y te retiene y volarás con viento en rumbo fijo hacia una vida que te espera con la puerta abierta. Sé que ahora no lo ves y que las palabras son arena, nada es como es. Después un gran sueño te despiertas sin saber por qué y la culpa nunca es buena compañera, no lo crees. Cuando te has perdido en la trinchera y el color de los días pasajeros poco a poco cambia gris y hace trampa al sonreír. Vivirás, no esperes a que llegue una señal, romperás con todo lo que te ata y te retiene y volarás con viento en rumbo fijo hacia una vida que te espera con la puerta abierta. Tiene para ti los colores del otoño, mariposas y un jardín que se llena de flores cada vez que tú la dejas verte sonreír. No esperes a que llegue una señal, romperás con todo lo que te ata y te retiene y volarás con viento en rumbo fijo hacia una vida que te espera con la puerta abierta. Te espera con la puerta abierta. Muy buenas tardes, Alejandra. ¿Qué tal? Bienvenida a nuestro programa, aquí Muchísimas a gracias. Málaga TV. Enhorabuena Gracias. por esta balada tan bonita. Desde luego, como Gracias. carta de presentación, tu primer single estupendo, ¿eh? Me ha Muchas encantado. gracias. Bueno, vamos a saber un poquito más de ti. Decía yo, cantante de Marbella, Efectivamente. estudiante de medicina. Estudiante de medicina. Cuéntanos eso, cómo se lleva el tema de la medicina, compagínala con la música. Bueno, yo siempre he dicho una frase, ¿no? Que con esfuerzo siempre se consigue todo y con ilusión. Y al final son las metas que uno se propone en la vida, ¿no? Hay que perseguir la felicidad. Bueno, ella está estudiando en concreto tercero de medicina en Tercero. Madrid y ahora sí que te tenemos, bueno, pues aquí por nuestra tierra, por tu tierra, por Marbella y lanzando este single, presentándolo en los medios con mucha ilusión porque además seguramente pues en breve comenzarás con la grabación de nuevos temas, de nuevas Sí. canciones, ¿no? ¿Por qué estilo te gustaría de cantarte? A ver. Bueno, yo considero, este es un tema, ¿no?, que refleja un poco mi identidad, ¿no? Balada pop. Pero sí es cierto, ¿no?, que al final soy una chica joven y que me gustaría abrirme a más estilos, algo más moderno, que incita a la gente a bailar, ¿no?, que al final es un poco lo que pega últimamente en estos años, ¿no? Pero bueno, siempre conservando mi identidad, eso lo Sí. tengo claro, pero abriéndome a todos los estilos, ¿no? Tu identidad, Alejandra, y tu talento te llevó a ganar el concurso Gana con tu voz,
un concurso que está vinculado al programa de televisión famoso de La Voz y que se hace por distintas ciudades. Se ha hecho aquí en Málaga, creo que también en Granada, bueno, casi en varias ciudades de España. Y ella ganó en el año 2018 ese certamen de Gana con tu voz. Ganas el certamen y Sonogram Music se pone en contacto contigo y te ofrece pues la grabación de este single. Para mí es un gran recuerdo el concurso, ¿no? Porque al final es como la oportunidad que me dio a que ellos me conocieran, ¿no? Y a poder estar aquí yo con vosotros, ¿no? Presentando mi primer single. Y la verdad que lo llevo en el corazón, ¿no? Ese día, porque además de tener esta oportunidad, ¿no? De poder iniciar mi mundo dentro de la música, estos concursos pues conoces a mucha gente, ¿no? Entonces al final es un poco lo que te lleva a los compañeros que también se dedican a la música, es muy bonito. ¿Tú has sido autodidacta o has ido a clases de canto? ¿Cómo se ha ido forjando esa artista que llevas en ti? A ver. Pues yo es verdad que de pequeña siempre he estado muy metida en todo esto del arte. Cantaba, pero cantaba a las 4 paredes de mi habitación porque daba mucho vergüenza. Esto nos pasa mucho, ¿no? Que cantamos, ¿no? Pero sí que es verdad, empecé en el conservatorio bailando por otra rama, pero que al final se aunan, ¿no? Y ya luego fue con la edad, a los 16, cuando ya empecé en clases de canto y todo, porque siempre hay que cuidarse. Eso es lo primero. Claro, la voz es el instrumento y hay que mimarlo, cuidarlo y trabajarlo, pero con mucho tacto. Oye, Alejandra, ¿tienes algún referente en la música, algún artista o grupo al que admires? Pues mira, de aquí de España yo siempre he dicho que en España se canta muy bien y se compone muy bien. Yo para mí el supremo es Alejandro Sanz, ¿no? Bueno, creo que todos, ¿no? Lo pensamos así, el maestro. Luego también mi cantante favorita es Alicia Keys, desde pequeña la escucho y no sé, es muy natural ella y no sé, me identifico, creo un poco con ella, bueno, me identifico, ella es una grande, pero sigo sus pasos, ¿no? Qué bien, qué bien. Oye, Alejandra, este tema de La Puerta Abierta, tu primer single, lo ha compuesto una artista que aquí en PTV pues le tenemos cariño porque ha venido ya pues en 2 o 3 ocasiones a nuestro programa, Alba Mesa. Alba Mesa. Cantante, actriz y también periodista. Completa. Completa, ella gallega, residente creo que en Madrid y tiene una facilidad, la verdad, para componer unos temas chulísimos y te ha compuesto este tema, la verdad, que un lujazo y luego una producción muy interesante también. Increíble, yo, como era mi primer tema, yo tenía en mente, digo, yo tiene que ser un tema que cuando lo escuche, los 10 primeros segundos me encante. Y fui así con este tema. Además tiene un mensaje que ha dado la casualidad, porque es verdad que lo elegimos antes del confinamiento, pero ha dado la casualidad de que tiene un mensaje no muy esperanzador con todo esto que ha sucedido. Y de hecho la gente me dice, hay que ver que me está ayudando muchísimo la letra de esta canción y es maravillosa, de verdad. Alejandra, tenemos por ahí también imágenes del videoclip que enseguida vamos a poner, pero también otra experiencia para ti, ¿no? Grabar tu primer videoclip. Fue increíble. Yo, ya ves tú, cuando a mí me dijeron, va a hacer un videoclip, yo claro, como una loca, yo creo que cualquiera, ¿no? Que empieza, ¿no? Es como, wow, un videoclip, qué chulada. Bueno, pues mira, ahí estamos viendo imágenes, además muy bonito, con mucho gusto. Bueno, pues enseguida vamos a disfrutar íntegro de ese videoclip de Alejandra con el tema de La Puerta Abierta, pero antes de despedirte, bueno, primero desearte lo mejor. Muchas gracias. Que nos veamos más veces, bien aquí en los Baños del Carmen o en nuestro estudio, allí en nuestros estudios centrales, en nuestro plató. Las puertas abiertas, como dice tu canción, de nuestra tele y en redes sociales, ¿cómo podemos saber más de Alejandra? Pues mira, en redes sociales, en Instagram, Alejandra_oficial, Facebook también, Alejandra Gómez, y luego pues el tema está en YouTube, en todas las plataformas digitales, Spotify, Amazon, iTunes, así que ahí lo podéis escuchar. Pues hasta muy pronto, Alejandra. Muchas gracias por acogerme. Y bueno, despedimos esta primera parte del programa, este espacio musical, con su videoclip, con el videoclip del tema La Puerta Abierta, y enseguida pues se incorporará a nuestro programa nuestro colaborador y amigo, nuestro experto en viajes, Francis Meléndez, con su espacio Un Viaje a, porque ya podemos viajar, pero eso sí, estamos apostando por destinos cercanos, por turismo nacional, turismo aquí regional en nuestra Andalucía, y hoy os vamos a hablar de la costa almeriense, concretamente de Roquetas de Mar y de Almerimar, en el Ejido. Pero ahora el videoclip de Alejandra, La Puerta Abierta. Sé que ahora no lo ves y con las heridas aún abiertas sé que no lo ves y con el dolor mirándote de cerca no me crees y la soledad no es buena compañera, no lo ves, siguen encendidas las hogueras y estás tú caminando entre los restos que ha dejado el huracán. Buscando entre los restos estás tú, escondida en un invierno que no quiere terminar. Que te prometo
final. Vivirás, no esperes a que llegue una señal. Romperás con todo lo que te ata y te retiene y volarás con viento en rumbo fijo hacia una vida que te espera con la puerta abierta. Sé que ahora no lo ves y que las palabras son arena, nada es como es. Después un gran sueño te despiertas sin saber por qué. Y la culpa nunca es buena compañera, ¿no lo crees? Cuando te has perdido en la trinchera y el color de los días pasajeros poco a poco cambia a gris y hace trampa al sonreír. Vivirás, no esperes a que llegue una señal. Romperás con todo lo que te ata y te retiene y volarás con viento en rumbo fijo hacia una vida que te espera con la puerta abierta. Tiene para ti los colores del otoño, mariposas y un jardín que se llena de flores cada vez que tú la dejas verte sonreír. No esperes a que llegue una señal. Romperás con todo lo que te ata y te retiene y volarás con viento en rumbo fijo hacia una vida que te espera con la puerta abierta. Te espera con la puerta abierta. Regresamos aquí a nuestro set desde los Baños del Carmen después de ese videoclip de La Puerta Abierta con la cantante malagueña, la cantante marbellí Alejandra. Y ahora pues saludamos a nuestro amigo Francis Meléndez, nuestro experto en viajes. Francis, buenas tardes. Buenas tardes, Vigo. ¿Qué tal? Pues muy bien, ya aquí presencialmente, que hacía falta, que hemos hecho muchas videollamadas, ¿eh? Teníamos ya ganas de vernos las caras. Claro que sí, aunque mantenemos la distancia, Por supuesto. Pero, bueno, Francis, vamos a hablar, sobre todo en este programa, estamos desde hace bastantes semanas haciendo hincapié en apostar por el turismo de proximidad, por el turismo más cercano, para apoyar a nuestros hosteleros, nuestros restauradores, bien en la provincia de Málaga, en Andalucía, en España, pero que nos quedemos aquí, ¿no? Sí. Es una manera de hacer un turismo seguro y además que ese beneficio económico con nuestro gasto pues redunda en nuestro país y en nuestro entorno más cercano, ¿no? Claro. De hecho, lo que se está llenando en estas últimas semanas es justamente la costa andaluza. La costa de Almería, que la vamos a hablar hoy, se está llenando la zona de Roqueta, de Almerimar, Cabo de Gata, toda esa zona. La verdad que los hoteles son hoteles con los protocolos, son hoteles seguros y se puede ir con total confianza a pasar unos días de descanso. Bueno, pues enseguida vamos a ir ya poniendo imágenes de toda esta parte de la costa almeriense. Cuando hablamos de la costa almeriense es verdad que nos viene a la mente Cabo de Gata y en alguna que otra ocasión hemos hablado de Cabo de Gata en nuestro programa. Repetiremos, por supuesto, porque es un destino fantástico y ya otro programa lo dedicaremos a ello. Pero claro, la costa almeriense pues tiene Adra, tiene Roquetas de Mar, tiene Almerimar en el Ejido, no es solo Cabo de Gata, no es solo esos parajes naturales y esas playas vírgenes, también tiene pues una costa un poco más explotada, Sí. más de complejo hotelero, más incluso familiar también. Exactamente. Pues vamos a hablar de Roquetas de Mar. ¿Qué nos ofrece este municipio costero almeriense? Roqueta, la verdad que ofrece pues muchísimos establecimientos hoteleros, mucha diversión. Se puede comparar un poco con lo que es la costa de la zona de Torremolinos, Benalmádena nuestra. Hoteles pegados a la playa y mucha diversión. Además, los hoteles son hoteles de una calidad exquisita, hoteles de 4, incluso hoteles de 5 estrellas, y que se han adaptado perfectamente a los protocolos exigidos ahora por el tema del COVID. Y luego para las familias también ofrece la posibilidad de visitas como por ejemplo a su acuario, hay Exactamente. también por supuesto centros de interpretación de la costa, museos. Tenemos incluso, sin olvidar lo que es el parque
del oeste, Ah, claro. que hay un zoo, un parque acuático y tiene espectáculo del lejano oeste, Anda, fíjate, el mini Hollywood, el ¿no? mini Hollywood. Que está ¿por qué zona estaría? Por el Está desierto de Taberna, ¿no? en Taberna, exactamente. Y está relativamente cerca de Roqueta. Una media hora Media aproximadamente. horita. O Sí. sea que podemos alojarnos en Roqueta y en media horita pegamos un salto y vemos esos escenarios donde se rodaron todas esas películas. Bueno, y se siguen, de vez en cuando se también siguen, sí, sí, siguen grabándose películas allí. Y de hecho ellos tienen 2 shows, uno a las 12 de la mañana, otro a las 5 de la tarde. Sí. Y sí, o bien va uno por la mañana o por la tarde y no se pierde el show. Siempre nos gusta en este espacio, aunque hablemos de destinos turísticos relacionados con el sol, la playa, el mar, pero también destacar pues que Roquetas de Mar tiene también monumentos, tiene también distintos enclaves, fortalezas que son interesantes a visitar también. Sí. Hay tiempo para todo, ¿no? Si pasamos Claro. una semanita, bueno, pues no vamos a estar toda la semana en la playa y en la piscina, también hay huecos para hacer alguna visita cultural. Se puede aprovechar el tiempo y hacer una visita cultural, por supuesto. Sobre todo las parejas así un poco más mayores que no quieren estar en la tumbona, Sí. pues aprovechan lo que es la mañana para hacer esa visita a lo que es el casco histórico. Hay también una ruta, ¿no?, que se denomina la ruta del sol y la sal, por una serie de salinas que hay por la zona. Luego también para los amantes de... Vamos a ver imágenes también, compañeros, de la ruta del sol y la sal, que la tenemos por ahí, creo, ¿verdad? Que son unas imágenes muy, muy bonitas. La estamos buscando. Bueno, pues esa salina ahí la estamos viendo, ¿no? Sí, son playas más desiertas, más vírgenes y que invitan a eso. La verdad que sí. Ahí estamos viendo ese paisaje, esas imágenes, pues para, desde luego, contemplar, por ejemplo, hay una puesta de sol, Sí. un atardecer, pues un sitio estupendo y que, bueno, pues lo tenemos a un alcance, ¿no? Con nuestro vehículo, pues llegamos en Almería, quizás sean 2 horitas, ¿no? 2 horitas y pico. Ahora con el paseo marítimo, o sea, perdona, con Con la la nueva autovía. autovía nueva, en 2 horas nos plantamos en Roquetas de Mar. 2 horitas, fíjate, desde 2 horas Málaga, justo. un salto y pasamos Sí. unos días diferentes, ¿no? Luego también los amantes del golf también tienen su oportunidad, su opción de practicar este deporte, porque un hay varios poquito campos de antes, golf. en la zona de Almerimar hay unos campos de golf espectaculares. Uno de ellos pertenece a un complejo hotelero y la verdad que hay lo que son paquetes de golf, alojamiento y todo incluido a precios muy espectaculares. Ajá. Ahí estamos viendo también esas imágenes de esos campos de golf que nos decía que están en la zona de Almerimar, ya en el Ejido, ¿no? Sí, Más en esa zona de este municipio que ahora vamos a hablar enseguida de Ejido, que es cierto que conocemos el Ejido sobre todo por sus invernaderos, claro. por la agricultura, pero Se ha hecho un hueco, se ha hecho un hueco el en el Ejido también se ha hecho un turismo. hueco en el Sí, turismo por esa apuesta que en su día hicieron con la construcción del puerto deportivo de Almerimar, exactamente. Han hecho un que es puerto un de puerto en el que aparte de atraques de yates también hay urbanizaciones y Sí. complejos hoteleros, ¿no? Sí, sí, y ahí lo que es una zona de ocio en el mismo puerto y la verdad que atrae mucho turismo. Ahí está la ruta gastronómica también. Siempre nos gusta hablar de La qué nos gastronomía. ofrece los destinos. Bueno, pues aquí mucho pescadito y también huerta, Sí, ¿no? Cosas se de la parece huerta. un poquito a lo que es, digamos, la gastronomía de Málaga. No tiene nuestros típicos efectos y eso, pero tiene también mucho pescadito, mucho marisco, esos arroces. O sea, que la verdad que ¿La calidad-precio buena? sí, ¿Sí? de lo mejor de De lo Andalucía. mejor. O sea, tú dirías que la relación calidad-precio Es la mejor de la Andalucía. mejor de toda Andalucía. Sí. Lo que es el ¿Qué mismo. diferencia habría, por ejemplo, con la costa gaditana o con la costa malagueña? O con la onubense. Te comparo solamente el mismo hotel en Roquetas, lo plantamos en Cádiz, puede costar el doble en Cádiz. En Isla El Cristina, doble. por ejemplo, el doble. Y la Cristina no tanto, pero en Cádiz, la costa de En la costa Cádiz, de Cádiz. el doble seguro. Siendo el mismo hotel y dando, digamos, el mismo todo incluido. ¿Qué Sí. diferencia hay? Pues claro, las playas que tiene Cádiz pues no las tiene Almería. Claro. Salvo Cabo de Gata, que tiene buenas playas. Sí, lo que pasa también son un poco diferentes. Las playas de Cádiz son todavía un poco mejores que las del Mejor. Cabo de Gata. Cabo de Gata, A mí lo me bueno gusta que mucho, tiene... por ejemplo, seguro que lo conoce, el Puerto Santa María. Yo vi mucho por allí. Sí, Me encanta, pero sí es verdad que hay buenos hoteles buenísimos, pero la relación del precio con la calidad es más caro que incluso Málaga, ¿eh? por supuesto. Cádiz lo más caro de Andalucía y Almería lo más económico en relación. Bueno, o sea que podemos ir a un hotel de 4 o 5 estrellas en Almería y lo sacamos mucho más económico que si Siempre. vamos a la costa Sí, gaditana, por ejemplo. exactamente. Y eso también se traduce en mejores precios a la hora de ir a un restaurante, de una comida, de un Sí, buen almuerzo, Lo que es una buena cena. la vida de ocio en la costa de Almería es mucho más económica que si vamos a Cádiz. Bueno, y ahora vamos a ver imágenes del Ejido, que era el segundo municipio de la costa almeriense que queríamos hablaros esta semana en Málaga TV, en el espacio de un viaje a. Un municipio, como decíamos, conocido sobre todo por su agricultura, por sus invernaderos, pero
que tiene, por un lado, el casco, la ciudad de Ejido, que es una ciudad moderna, muy bien preparada. Luego tiene también alguna que otra pedanía, como Dalía, que tiene allí también un Cristo con mucha devoción, que yo lo he visitado un par de veces. Y luego la zona de la costa del Ejido, que yo diría que es la gran desconocida todavía. Sí, porque es relativamente nueva. Todo lo que es el puerto deportivo no tiene más de 5 o 6 años. O sea que es una zona muy nueva y los hoteles son muy nuevos. Y han aprovechado bastante bien lo que son los espacios. Han hecho un campo de golf enorme y un puerto deportivo que incluso se puede parecer un poco a nuestro puerto deportivo de Benalmádena. Ah, mira, curioso, y se pueden practicar, como vemos, imágenes, pues distintos tipos de deportes, hípica, deportes también náuticos. Bueno, para que nos hagamos una idea de cómo se estructura, ¿no?, lo que es geográficamente el municipio de Ejido, digamos que tenemos la autovía. A la izquierda estaría de la autovía, estaría viniendo desde Málaga, estaría la ciudad de Ejido. Debajo de la autovía un mar de plástico, exactamente, invernadero, y cuando termina el mar de plástico empieza ya el mar de verdad y Almerimar. Y Almerimar, con un campo de golf enorme que se ve a muchísimos kilómetros. Porque es un campo verde precioso. Oye, y el hecho de que sea un destino turístico este de Almerimar en el Ejido relativamente nuevo, decíamos 5 o 6 años desde que se construyera ese puerto deportivo, y sobre todo esos complejos, ¿no?, hoteleros, entiendo que ahora mismo pues les viene bien la promoción, el que se dé a conocer. Eso hará también que tenga ofertas muy atractivas, ¿no?, para el visitante, para que se corra la voz y se convierta en un destino también a tener en cuenta. Claro, han tirado estos últimos años atrás, han tirado mucho de lo que es el turismo extranjero y ahora le echan en falta un poco el turismo más nacional. Ten en cuenta que el golf todavía tira más del turismo británico, alemán, holandés, no es tanto para un turismo español. Pero sí es verdad que tienen unas ofertas muy espectaculares para este verano. Bueno, pues eran nuestras dos propuestas para los próximos meses en la costa almeriense. Por un lado, Roquetas de Mar, y por otro, Almerimar. Yo conozco Roquetas, conozco el Ejido, pero fíjate, Almerimar lo tengo pendiente y tengo que hacer una paradita allí en el puerto deportivo de Almerimar para descubrirlo y contarlo aquí luego y intercambio opiniones contigo. Por supuesto. Oye, Francis, a nivel de reserva en tu agencia de viaje, a nivel en el gremio, ¿no?, de las agencias de viaje, ¿qué es lo que se comenta? La gente se va animando a reservar para estos meses de julio, agosto y septiembre. Hemos escuchado noticias relativas a que, por lo menos en la costa malagueña, en la provincia de Málaga, sobre todo en la costa, no en el interior te dicen que va a ser un buen verano en el interior, pero que en la costa va a haber más reservas en septiembre con respecto a agosto y julio, y sobre todo turismo nacional más que extranjero, ¿no? Se espera en septiembre nuestro agosto de toda la vida. Pues se traslada un mes más tarde. Exactamente. Sobre todo por la incertidumbre que hay todavía con el tema de los rebrotes y eso. No paran de cancelar aún reservas próximas. Cada vez que hay una noticia en la televisión de que hay un nuevo rebrote, lo que es el cliente se echa un poco para atrás. Pero lo que se están animando un poquito a lo que son a reservar estas buenas ofertas que estamos ofreciendo a nivel de toda Andalucía. Un consejito para el que quiera planificar sus vacaciones, aquí como decimos en nuestra tierra, cómo tiene que hacer esa reserva, con mucho tiempo, esperar a la última hora. ¿Qué es lo que recomendarías tú, Francis? Yo recomendaría reservar ya, aunque sea para septiembre o para agosto, y ir mirando si sale alguna oferta de última hora. ¿Por qué? Porque la reserva que haga a día de hoy la puede, digamos, en un momento dado cambiar o modificar a 5 o 6 días vista. O sea que porque el que haga una reserva a día de hoy ya no le ata y no puede hacerla más adelante. ¿Hay mayor flexibilidad ahora a la hora de modificar, de cambiar un hotel por otro? Claro. Una así? Los hoteles antes a 15 días vista ya había que hacer el pago y había que ya no daba esa opción de modificar o cancelar. A día de hoy a 5 días vista se puede cancelar o modificar. O sea, hay que reservar ya para poder cancelar o modificar o quedarse con la reserva si no encuentra algo mejor con la que ha reservado. Pues Francis, fíjate que, bueno, muchas gracias por venir una semana más, nos vemos en 2 semanitas aproximadamente, Estupendo. ¿vale? Y vamos a conectar enseguida, esta conexión seguro que te interesa porque el aeropuerto de Málaga esta semana ha abierto la T3, la Terminal 3 que estaba cerrada, los poquitos vuelos que había se estaban concentrando en la terminal antigua. Claro. Y esta semana es noticia que abre la T3 y, por ejemplo, ayer hubo pues en torno a 115 o 120 vuelos en el aeropuerto de Málaga. Con respecto a hace una semana, pues esto ya es un avance importante, ¿no? Que había días que había solo 3 vuelos o 4 vuelos. Y solo además vuelos nacionales, ya están entrando pues turistas extranjeros. Tenemos en el aeropuerto a nuestra compañera Marta González. Marta, buenas tardes, cuéntanos, última hora desde el aeropuerto. Buenas tardes, Diego. Pues sí, efectivamente, estamos ya, Dani y yo, aquí en la T3, que ha abierto pues ayer mismo
esta terminal, esta nueva terminal del aeropuerto, aunque eso sí, quiero aclararos que la facturación se sigue haciendo en las terminales antiguas. Como veis aquí están todos los mostradores de facturación, pero no están operativos. Entonces, aclarar, las personas que vienen a visitarnos pues hacen la facturación en las antiguas terminales y luego tienen que, como os va a mostrar Dani ahora, pues recorrer este pasillo de la T3 para ya hacer lo que es entrar en el avión, pasar en este caso pues los controles de seguridad y el embarque, y ya eso sí que lo están haciendo en esta terminal 3. Hay que comentar también que bueno, todavía está un poco desangelada, lógicamente, hay todavía algunas tiendas que no han abierto sus persianas, pero bueno, poquito a poco pues va tomando actividad esta nueva terminal. Comentaros, eso sí, que también hemos tenido la oportunidad de estar en la zona del parking y la verdad que nos ha llamado un poco la atención porque cuando normalmente siempre están, tú sabes, los rentacar, ¿no?, que están a tope de coches, y la verdad es que nos ha llamado mucho la atención porque están prácticamente vacíos. Sí hemos visto ya bastante más actividad en las paradas de los taxis, que ya pues lógicamente con esta llegada de turistas a partir del 1 de julio pues están empezando ya a tener más clientes, algo que también pues hacía mucho daño al sector del taxi, que perdían un punto importante como era el aeropuerto. Si os parece ahora, pues nos hemos venido para que veáis un poquito ese pasillo que os decimos de la T1 y T2, que es donde se factura, y cómo vienen pues los turistas a coger los vuelos, en este caso aquí a la T3 al embarque. Y también vamos a echar para que veáis un poco un vistazo de las salidas que hay programadas, que las estáis viendo ahí, pues ya veis, Bilbao, Cardiff, Melilla, París, Londres, Bratislava, o sea, en fin, hay, como tú bien has dicho, pues todo tipo de destinos. En cuanto, una cosa también que era importante, pues comentar que desde el aeropuerto de Málaga, AENA ha emitido un comunicado pues para dejar claro también que se están cumpliendo todas las medidas de seguridad en cuanto a distanciamiento social, utilización también de geles, etcétera, de mascarillas, para que todas las personas que vengan a visitarnos pues sepan que lo hacen con total seguridad. La polémica, bueno, pues la polémica está un poco en ese toma de temperatura o PCR, estas PCRs en origen, en destino, pues es algo que hay diferentes voces a favor, en contra. Hay quien dice que sí deberían venir los turistas con el PCR hecho desde el origen, otras personas apuestan porque se haga aquí en destino, pero bueno, eso ya es un tema que también pues se va tratando y que, como todo, pues se irá viendo sobre la marcha qué es lo mejor. Aquí en la parte de atrás está ya, como veis, pues están limpiándose las manos con los geles, como decíamos, y ya luego pues accediendo a lo que es el embarque y el control de seguridad aquí en el aeropuerto de Málaga en este segundo día de vuelos, porque comenzó, como tú bien has dicho, ayer 1 de julio con un centenar de vuelos, y hoy más o menos son los mismos los vuelos que hay aquí programados. Pues Marta, muchísimas gracias por esa última hora desde el aeropuerto de Málaga. La verdad que bueno, pues es esperanzador, ¿no?, el que poquito a poco se vaya recuperando ese tráfico aéreo y esa llegada de turistas a nuestra Costa del Sol, a nuestra provincia. Marta, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, compañeros. Pues seguimos en Málaga TV después de esta última hora, de esta apunte de actualidades del aeropuerto de Málaga en directo con Marta González, con nuestra compañera. Vamos ahora a dar paso a una entrevista que hacíamos hace poquitos días a la consejera de Asuntos Sociales, de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Rocío Ruiz estuvo hace poquitos días de visita en Málaga capital y estuvimos con ella. Así fue nuestra entrevista. Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, Rocío, vamos a aprovechar estos minutos para repasar un poco la actualidad, sobre todo la actualidad más referente al área que dirigen, ¿no?, dentro de la Junta de Andalucía. Y esta semana, o hace unos días, fue noticia la voluntad de la Junta de Andalucía de redirigir la renta mínima autonómica a la situación de pobreza infantil, ya que el nuevo ingreso vital mínimo pues lo hace incompatible con la redacción actual que rige esa renta mínima autonómica.
Efectivamente, desde que entra en vigor el ingreso mínimo vital, nosotros fuimos conscientes de que había que hacer una modificación del Real Decreto y estamos ahora estudiando. Ayer mismo tuvimos una reunión con todos los agentes sociales, sindicatos, la Federación de Municipios, el tercer sector, para también recoger sus aportaciones, porque lo que queremos es apostar, evidentemente, por quitar todos los retrasos que tenemos, que llega a las personas, que eso es un derecho que tienen, pero a partir del 1 de junio, pues realmente es optimizar ese recurso de la renta mínima, que hay un presupuesto importante, y dedicarlo pues a aquellos colectivos que han quedado fuera del ingreso mínimo vital, a complementar también el ingreso para las familias con hijos. Pues somos conscientes de que la pobreza infantil en Andalucía es un gravísimo problema. Hay más de 650.000 niños y niñas en pobreza severa y además los datos actuales con la caída económica es que va a aumentar desgraciadamente en muchos puntos. Por lo tanto, eso ha sido uno de nuestros enfoques, y el otro enfoque es, por supuesto, los programas de inserción sociolaboral. El ingreso mínimo vital tampoco lo contempla. Nosotros pensamos que es importante, además de que tengan, por supuesto, esa ayuda económica, que ayudar a las personas a encontrar un empleo, porque es lo que realmente le da dignidad, ¿no? Tener un proyecto de vida y saber que puedes ganarte la vida con un empleo que te satisfaga y que eleve tu autoestima. Yo creo que eso es fundamental, es un derecho de todas las personas y tenemos que apostar también por la inserción. Así que esa es nuestra apuesta. Esperemos que una vez recogidas todas las aportaciones, pues ya podamos concretarla en una modificación y que sea lo más consensuada posible con toda la sociedad. Hace también un par de semanas la Junta de Andalucía presentó el denominado Plan Aire, que es pues un plan de empleo que será gestionado desde los ayuntamientos de municipios de menos de 3.000 habitantes. ¿Hay planteado algún plan similar para municipios con más habitantes, con mayor población? Sí, nosotros estamos también trabajando con empleo en este programa de gestión de reconstrucción económica y de la economía, pues un programa especialmente para los colectivos de mi consejería, que son las personas más vulnerables, que tienen difícil empleabilidad. Por lo tanto, estamos programando ya una reprogramación importante que hemos hecho de los presupuestos y de los fondos europeos, una importante partida con empleo para un programa de inserción laboral. Rocío, Andalucía también, la Junta de Andalucía ha insistido desde el Gobierno andaluz en la necesidad de un nuevo pacto de Estado para el tema de la dependencia. Sobre todo a raíz de la pandemia del COVID-19, pues han cambiado muchas cosas y pues según el Gobierno andaluz, pues hace falta un pacto de Estado para continuar con la ley de dependencia. Sí, efectivamente, ya fue por el mes de febrero cuando desde esta consejería y desde el Gobierno andaluz y desde el Consejo de Gobierno instamos al Gobierno central a retomar el pacto por la dependencia. Fue aprobado por unanimidad en el Parlamento, que se llevó por instancia del Grupo Parlamentario Ciudadano y fue aprobado por todos los grupos. ¿Por qué es necesario? Pues porque de la Ley de Dependencia de 2016 estaba infrafinanciada. Nunca ha tenido un presupuesto importante para cubrir las necesidades de personas dependientes que tenemos y que van a llegar, porque hay un envejecimiento clarísimo de la población, va cada vez más personas mayores y un grado de dependencia alto. Por lo tanto, nosotros hemos apostado por un plan también de envejecimiento activo de prevención de la dependencia, pero actualmente la Junta de Andalucía soporta el 82% del gasto de dependencia y el Estado el resto, y la ley recogía claramente que tenía que estar repartido el 50% por ambas administraciones. Por lo tanto, es absolutamente necesario. En este presupuesto 2020 tenemos el mayor presupuesto de la historia de todos los presupuestos en Andalucía. Para dependencia son más de 1.500 millones, pero con otros 1.500, con 3.000 millones realmente podríamos quitar la lista de espera, que tiene unos atrasos de años. Podríamos dar mejores recursos a las residencias de mayores, las residencias con discapacidad, la ayuda a domicilio, que también lleva 12 años congelado el precio hora y hay que mejorar las condiciones de trabajo de las trabajadoras, porque la mayoría son mujeres. Por lo tanto, hay muchos aspectos que llevan congelados, sin subir con los recursos y con las prestaciones necesarias, y es necesario ese pacto. Lo vamos a seguir liderando desde Andalucía. Hemos hablado con Madrid, yo personalmente con el Ministerio, y la verdad es que todas las agentes sociales, patronales, asociaciones de ese sector están con nosotros. Por lo tanto, vamos a seguir insistiendo porque yo creo que es la única salida para que nuestras personas dependientes estén bien atendidas.
Hablando de atención, consejera, otro tema que es muy preocupante y que no logra nuestra sociedad pues erradicar, ¿no? La violencia de género durante el confinamiento. Ahí están los datos, ¿no? Ha disminuido bastante el número de denuncias. Me gustaría pues una valoración, el motivo que puede haber detrás de esa disminución en el número de denuncias. Y luego, bueno, pues la semana pasada, ¿no? Pues tuvimos que dar la noticia de ese nuevo crimen en el ámbito además familiar, un hombre que acababa con la vida de su pareja, de su mujer y de sus hijos. Después él pues se suicidaba. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué se está haciendo mal? Bueno, yo creo que estamos haciendo muchas cosas bien y se llevan haciendo desde mucho tiempo. Lo que ocurre es que evidentemente la violencia machista, la violencia de género es algo muy arraigado dentro de una conciencia patriarcal, de una mentalidad patriarcal que solamente se podrá resolver a través de la educación como prevención, como educación en igualdad y a través, por supuesto, de todos los programas y todas las iniciativas de forma transversal que estamos realizando. Nosotros durante el confinamiento evidentemente teníamos mucho miedo por las mujeres porque iban a estar encerradas con sus presuntos agresores y tenía que ser una situación terrible. Mantuvimos al 100% todos los recursos y programas del Instituto Andaluz de la Mujer, tanto el teléfono de información a la mujer, el 900-200-999, ha estado activo y ha incrementado el número de llamadas. Tengo que decir que en abril fue el mayor número de llamadas de toda la historia del teléfono y que es un teléfono que muy en contra de lo que avecinaban o aventuraban ciertos partidos políticos que íbamos a hacer desaparecer, nosotros lo hemos reforzado con muchísimo más personal profesionalizado y hemos aumentado su presupuesto 5 veces más para hacerlo muchísimo más cercano. Hemos atendido a más de 11.000 mujeres y gracias al teléfono, el 88% de las llamadas al teléfono han sido acogimientos de mujeres que tenían una situación de riesgo real, acogimiento en nuestras casas de acogida, 197 niños y mujeres, y creo que esas son las vidas que hemos salvado, además de la campaña de mascarilla 19 en la farmacia o la de no estar sola con los vecinos y vecinas. Otro dato esperanzador es que la sociedad se está sensibilizando e implicando muchísimo más del doble de llamadas en ese teléfono de auxilio han sido del entorno de la víctima. No podemos dejar solamente a la víctima esa responsabilidad, una víctima que está en una situación muy delicada, la responsabilidad de levantar un teléfono, de denunciar. Todo el entorno tiene que implicarse, toda la ciudadanía, y de que aquí hago el llamamiento. Solamente con la implicación de todos y todos podremos salir, por supuesto a través de la educación. Nosotros seguimos reforzando nuestros proyectos educativos porque pensamos que la educación, repito, es la única vacuna contra la violencia machista. Pues otro tema también interesante es la reivindicación de los derechos de los colectivos LGTBI. El 28 de junio se celebra este día y Andalucía pues presenta la campaña Orgullo de ti. Es noticia esta misma semana en Málaga una agresión la noche de San Juan en la Plaza Mijana, aquí en el centro de la ciudad, una brutal paliza a un chico gay, pues por una manada, eran 4 personas y simplemente el motivo pues el ser gay, ¿no? Bueno, campañas desde luego como esta hace falta, porque recientemente teníamos ahí, por ejemplo, el cantante Pablo Alborán, ¿no?, que ha reconocido su homosexualidad ante sus millones de seguidores. Bueno, pues hay que seguir incidiendo en este mensaje, ¿no?, en la normalidad y en que se cambie el chip, que hay algunas personas que tienen que cambiar evidentemente el chip. Sí, muchas, y nosotros desde la Junta de Andalucía, desde el Gobierno y de esta consejería siempre nos hemos manifestado claramente, sin tapujos, sin ningún tipo de complejo, a favor de todo el colectivo, de sus derechos, contra la LGTBI-fobia, que hay que decir que ahora precisamente voy a Málaga a un acto donde presentamos la campaña, pero también vamos a tener los datos del Observatorio de Delitos de Odio contra este colectivo, que son muchos, que han aumentado. Y han aumentado y no favorecen nada, por supuesto, los tantísimos mensajes de odio a través de las redes sociales que no tienen filtro, de personas cobardes que a través del anonimato pues realmente siguen insultando y siguen lanzando esos mensajes, pero tampoco favorecen de ningún movimiento colectivo, de partidos políticos, venga de donde venga, cualquier mensaje excluyente, que vaya discriminatorio, que vaya en contra de los derechos humanos. Y hablo de cualquier movimiento radical, como también el último informe, un manifiesto que nos ha llegado del PSOE, que nosotros hemos aquí denunciado también claramente, contra las personas trans, que no las consideran personas, sino teorías, y no le están reconociendo sus derechos. Nosotros nos manifestamos claramente a favor de todo el colectivo. Las personas trans son personas, no son una teoría, tienen sus derechos, y cualquier movimiento que sea excluyente, discriminatorio, nos vamos a situar enfrente.
Por eso nos vamos a seguir haciendo estas campañas. Es una campaña con un spot que se llama Orgullo de ti, donde damos ese valor doble tanto por el colectivo como personas también que han trabajado durante esta pandemia en el ámbito sanitario, del voluntariado, a través de una pequeña historia de dos chicas que son pareja, que también hay que visibilizar muchísimo a las mujeres. Y entonces, por lo tanto, nosotros siempre nos vamos a posicionar. Hay una importante programación, como digo, en el Canal Sur, con el reportaje también sobre el pasaje Begoña, que también lo tenemos aquí en Málaga, y películas sobre un niño trans, con debates, es decir, todo lo que sea importante para visibilizar, para denunciar los delitos de odio, cualquier tipo de agresión hacia cualquier... Y es lamentable lo que se ha producido en Málaga, simplemente por tu condición sexual, por tu orientación, que tengan que recibir una paliza, pero se sigue sucediendo. Tenemos todo el mundo que denunciarlo. Yo creo que esto es una reclamación y que la sociedad se tiene que posicionar. Vamos a hablar ahora de teleasistencia, porque además otro de los motivos que le trae aquí a Málaga es la visita al centro de teleasistencia que tenemos aquí en el PTA, ¿no? En el Parque Tecnológico. En el centro de teleasistencia, para que nuestros espectadores lo tengan claro, es el botoncito que tienen algunos mayores en su domicilio, lo tienen como si fuera pues una cadena, y ante cualquier emergencia, duda, en un momento que quieran hablar pues con algún de los operarios de este servicio, pues pulsan y enseguida pues le atienden, ¿no? Hay dos centros, uno en Sevilla y otro en Málaga, y hoy visitamos el de Málaga. ¿Qué balance hacemos de todos estos meses en funcionamiento desde que comenzó el año 2020 y si se han incrementado el número de llamadas a raíz de la pandemia del COVID-19? Pues sí, la verdad que el servicio de teleasistencia es uno de los servicios mejores valorados por los andaluces y andaluzas, y además han tenido un papel primordial y fundamental durante esta pandemia, porque como bien dices es el botón rojo que llaman a personas, pero hemos recibido en total, entre llamadas salientes y entrantes, más de 2 millones de llamadas hasta fecha de hoy. Han estado trabajando las 24 horas del día, con turno desde casa, de todas las maneras, todo el personal, y de ahí la visita. Yo fui personalmente a Sevilla para expresar mi reconocimiento y agradecimiento, y ahora lo hago en Málaga. Son muchísimas personas trabajadoras que han hecho una labor fundamental, no solamente de atención a situaciones de urgencia sanitaria, sino simplemente el acompañamiento, la conversación, el seguimiento, que es fundamental. Tenemos que tener en cuenta que más del 60% de los usuarios de teleasistencia son personas mayores que viven solas, esa es la realidad, y durante esta pandemia además encerrados. Hemos hecho un seguimiento, como digo, no solamente personas que llamaban, sino seguimiento de estas personas que sabíamos que vivían solas y que queríamos saber cómo se encontraban. Entonces, da muchísima tranquilidad el saber que están esas personas ahí detrás. Quiero hacerles reconocimiento. Hemos tenido, como digo, más de 2 millones de llamadas, pero además seguimos instalando dispositivos tanto de teleasistencia como de teleasistencia avanzada, detectores de humo, de gas, todo para dar seguridad a tantísimas personas mayores que viven en Andalucía y sobre todo que están solas. Por lo tanto, vamos a seguir con este servicio. Hemos incrementado en más de 80 personas durante esta pandemia el servicio, con trabajadores, 250 también trabajadores sociales, médicos. Ha sido un despliegue total y absoluto para poder cuidar de nuestros mayores y de nuestras personas dependientes. También nos gustaría preguntarle por la salida de Juan Casado, su ex compañero de partido, pues de Ciudadanos, ¿no? Además, esta semana pues en noticias y con bastante controversia, pues el ofrecimiento que ha hecho el equipo de gobierno de Diputación, bueno, concretamente pues el presidente Francisco Salado, a Juan Casado para integrarlo en el gobierno, aunque sea pues diputado ahora o concejal en el Ayuntamiento de Málaga del grupo no adscrito. ¿Cómo valora la decisión de Juan Casado, de su excompañero? Porque en su momento su partido Ciudadanos le pidió que abandonara el partido, ¿no? Y él no, o sea, que abandonara, perdón, el acta. Sí, es que nosotros, las personas que estamos en el partido, firmamos un código ético, una carta, donde realmente nos comprometemos a abandonar el acta como diputada. Yo también soy diputada por Huelva. Bueno, y si me tengo que ir, abandono el acta, porque a mí no me votaron porque soy Rocío Ruiz, a mí me votaron porque yo representaba una sigla, unos valores, un ideario que es la de Ciudadanos. Entonces, yo creo que la ética tiene que estar por encima de cualquier interés personal o político, y no lo podemos olvidar, y más ahora en estos momentos en que la sociedad tenemos que volver a recuperar los valores de la dignidad, de la ética, de la moral, porque es lo que nos va a salvar como sociedad en unas situaciones de crisis económica y social tan grandes. Yo creo que debe de valorar que lo que se firma, lo que se cumple, hay que hacerlo con firmeza y lealtad
y si ya no cumple con la sigla, evidentemente él como persona individual no tiene por qué ocupar ningún cargo público. Con lo cual el ofrecimiento y la aceptación por parte de Juan Casal le ha defraudado como es compañera. Como de Juan Casal y cualquier persona del partido que abandone la sigla, y nuestro partido debe de dejar siempre su acta. Yo lo tengo muy claro, esas son mis convicciones y, insisto, cuando firmas un código ético es para cumplirlo. Ya para terminar, porque ha mencionado Huelva, su tierra natal, desde hace bastantes semanas estamos haciendo bastante hincapié en la necesidad de apostar por el turismo más cercano, más próximo, por apoyar a nuestros hosteleros, a nuestros restaurantes, nuestros comercios. Y bueno, qué mejor que, por ejemplo, nuestras vacaciones los andaluces, pues planificarlas en cualquier provincia, bien en la nuestra en Málaga o, por ejemplo, en Huelva, que tiene mucho que ofrecer. Yo sé que la consejera es una enamorada de su tierra y que, de hecho, aunque trabaja en Sevilla, pero cada día que puede, bueno, casi a diario, ¿no? Va de Huelva a Sevilla en coche y siempre le gusta pues volver a su hogar, ¿no? A su tierra, con esas magníficas playas, esa historia, ese patrimonio. Bueno, pues vamos a aprovechar estos minutitos para invitar a los malagueños a disfrutar de Andalucía, de sus atractivos y hacer turismo aquí en nuestra tierra, ¿no? Pues sí, la verdad es que depende de nosotros, de todos los andaluces, que nos quedemos este verano en nuestra tierra, que ofrece esas maravillas. Yo soy una enamorada también de los entornos naturales, como las playas de Huelva, las playas de Málaga y tantas que hay en nuestras costas, pero también de sierras, de entornos naturales, de parques y de todos los monumentos y el patrimonio arquitectónico histórico que tiene Andalucía, que les puedo asegurar que soy una gran viajera, que no tiene absolutamente nada que envidiar a muchísimos otros países. Que nos quedemos en Andalucía para levantar nuestra economía, para dar riqueza, para consumir dentro de Andalucía, porque además del valor que tenemos nos lo merecemos y entre todos, unidos, tenemos que levantar nuestra tierra. Pues consejera, muchas gracias por atendernos y hasta muy pronto. Pues muchísimas gracias a vosotros, estoy encantada de estar siempre en Málaga, vengo muchísimo, me encanta esta tierra y aquí estaré cada vez que me invitéis. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Continuamos en Málaga TV, en nuestro magazine, y en la recta final del programa de hoy abrimos nuestro debate de los jueves. ¿De qué parte estás? Este debate esta semana lo vamos a hacer posible gracias a Marcos Paz, nuestro colaborador Marcos Paz, profesor, ingeniero, profesor de la UMA, ingeniero. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y saludamos también a Damián Caneda, empresario y bueno, pues también colaborador del programa. Damián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Bueno, muchos temas de actualidad os planteo hoy, pero por ir lo más pegado a la actualidad posible, de los últimos minutos, de las últimas horas, bueno, pues ¿qué os parece? ¿Qué valoración hacéis del planteamiento de la explicación de Pedro Sánchez o el anuncio de Pedro Sánchez de la subida pues del IRPF, en principio en los tramos más altos? No se sabe qué ocurrirá con la clase media, de momento pues no se sabe, pero en principio la subida sería incremento del IRPF en los tramos más altos, en las grandes corporaciones. Marcos. El país necesita impuestos, pero también el país necesita una buena gestión. Y precisamente un gesto de no buen gobernante, lo voy a dejar así, es tirar siempre a lo más fácil, que es subir impuestos. España tiene necesidad de profundas reformas estructurales en la administración pública que hagan que nuestros impuestos sean mejor gestionados, es decir, no necesitemos más recaudación, sino que los recursos públicos se gestionen mejor. Y lo que hace Pedro Sánchez es lo que hace cualquier gobierno. En el momento que hay un problema de dificultad, pues sube impuestos y con eso se supone que la situación económica del país en cuanto a la administración pública mejora, pero sinceramente creo que hay mejores alternativas o hay distintas alternativas que hacen que no es que sea necesaria la subida de impuestos, que posiblemente también lo sea, pero es que no sea este primer paso, que va a ser una subida de impuestos a lo que se llama grandes fortunas o grandes rentas y que terminará afectando a todas las rentas, desde las más altas hasta las más bajas. Fíjate que hemos entrevistado hoy, la veremos la semana que viene la entrevista, al diputado por la provincia de Málaga, al diputado del PP, a Pablo Montesino, y el Partido Popular, la oposición, pues critica, ¿no? Este tipo de anuncios, ¿no? de subida de impuestos. A mí me llama la atención porque siempre los partidos políticos, cuando están en la oposición, critican la subida de impuestos, y cuando están en el gobierno pues lo hacen también, si requiere o si es necesario. En su momento Zapatero subió el IVA del 16 al 18, el Partido Popular subió el IVA del 18 al 21. Sin embargo, bueno, el Banco de España, luego lo hablaremos, pero el Banco de España, entre otras cosas, entre otras medidas, anuncia
que es necesaria la subida de impuestos, aunque a nadie nos gusta que nos suben los impuestos, a mí el primero. Es algo que luego pues redundará en mejores servicios, en prestaciones sociales, en ayudas sociales que son necesarias, pero a nadie le gusta que le incrementen el IRPF en su nómina porque ya tenemos la percepción de que pagamos muchos impuestos. Damián. Yo creo que no es verdad. Yo creo que las subidas de impuestos no implican recaudar más impuestos, sino todo lo contrario. Esto son medidas demagógicas, son medidas electorales, estamos en campaña en País Vasco y Galicia. El ente grandes fortunas a los poderosos es algo muy difuso en el que nadie se ve reflejado, es algo que siempre parece que afecta a los demás, con lo cual no te sientes identificado con esa subida, que por supuesto que va a llegar a las clases medias, está claro, pues no hay otra clase. Y no creo que se recaude más, es más, creo que se recauda menos. O sea, una medida inteligente sería totalmente lo contrario. Es decir, que a las grandes corporaciones les va a bajar los impuestos e intentar atraer grandes corporaciones a nuestro país. Eso sería una medida inteligente pensando en el medio plazo. Esto es una tontería. ¿No tenemos solo la sensación de que cuando se habla de subida o bajada de impuestos, porque hay que ser ajustarnos a la realidad, ¿no? Yo he dicho el tema de que el PP y el PSOE en su momento han subido los impuestos refiriéndome al IVA. Sí es cierto que el Partido Popular con Mariano Rajoy bajó, si no me equivoco, bajó el IRPF en las nóminas. Durante bastantes meses hubo una bajada del IRPF que lo notábamos los trabajadores, pero el IVA lo dejaron, el IVA máximo en el 21%, y recordamos que el PP lo subió del 18, o sea, el PSOE lo subió 2 puntos y el PP 3 puntos, del 18 al 21. Cuando te anuncian la subida o la bajada del IRPF, al final, no te voy a decir en todos los casos, pero en muchos casos se puede equilibrar con la presentación de la declaración de la renta. Pero cuando hablamos de subida o bajada de impuestos, lo interesante es, creo yo, y me puedo equivocar por supuesto, es el IVA en determinados productos, en la electricidad, en determinados productos que si tú quieres fomentar el consumo, baja el IVA y déjate del IRPF, deja el IRPF como esté. El IVA es uno de los impuestos más injustos, además. Totalmente. O sea, una penalización al consumo que es un impuesto transversal que si lo miras en proporción a la renta, el que más paga son las clases bajas. O sea, este es el clásico impuesto que no es bueno, que no es progresivo y que es un freno al consumo. O sea, y que no hay manera de luego en la declaración de la renta de equilibrar, no hay manera porque no se contempla nada de eso. Son impuestos distintos. A ver, el IVA, como dice Damián, al final no deja de ser un impuesto porque sí. Sí. Vamos a llamarlo así, es el impuesto porque sí, que empezó con el 12% y ahora está en el 21%, la previsión es de intentar llevarlo al 23% y como bien dice Damián, al final terminan pagando aquellos que menos tienen, porque el que tiene le cuesta menos pagarlo que el que no tiene. Y luego subir los impuestos, como estáis comentando, a las grandes corporaciones o las grandes fortunas. A ver, las grandes corporaciones al final hacen su ingeniería fiscal para pagar la mínima cantidad de impuestos. Y si no lo hacen aquí, lo hacen en países de nuestro entorno de la Unión Europea. Es decir, mientras no haya una armonización fiscal de las grandes corporaciones en toda la Unión Europea, pues a una empresa que le interese más estar en otro país donde paga menos impuestos, lo hará allí porque puede operar perfectamente desde allí para traer sus productos a España. Eso por un lado. Y por otro, precisamente son las pequeñas empresas o los trabajadores quienes no tienen acceso a esa ingeniería fiscal. Al final una empresa paga por los beneficios que obtiene y la ingeniería fiscal consigue precisamente que esos beneficios se reduzcan a la mínima expresión posible. Bueno, tenemos también los datos del desempleo ya del mes de junio. El paro ha bajado en junio en Málaga, pues vinculado pues al arranque de la actividad turística, pues muy mermada desde luego con respecto al año pasado, pero sí es cierto que bueno, pues sí se han hecho nuevas contrataciones, pero sigue habiendo 50.000 desempleados más en la provincia de Málaga con respecto a junio del año 2019. Y luego, en cuanto a los trabajadores que estaban en ERTE, en la provincia de Málaga pues también hemos conocido esta misma semana que se han rescatado a 60.333 personas, 60.333 trabajadores que estaban en ERTE en Málaga, pues se han rescatado cerca de la mitad, por tanto, entonces 60.333 trabajadores han vuelto a sus puestos de trabajo, quedaría la otra mitad. Bueno, pues no sé, también un dato en principio positivo. Sí hay que decir que la oposición está pidiendo, y en algunos sectores, en el sector del turismo, en la hostelería, que esos ERTE se prolonguen más allá de septiembre, que incluso lleguen hasta el mes de diciembre, se habla, ¿no? Bueno, que si no se transformarán en ERE. Es decir, había un compromiso de no despido durante 6 meses, si se acogía al ERTE la empresa. Había un compromiso de intentar no hacerlo, pero si la empresa quiebra, quiebra. No está en tu mano no despedirla. Si tú obligas a una empresa que está, por ejemplo, el negocio del centro histórico, ahora mismo desde la asociación de empresarios se ha hecho una estimación que está facturando en torno al 30%
de lo que facturaba el año pasado. Si tú obligas a esa empresa a mantener la plantilla al mismo volumen que la tenían con un 100% de facturación, facturando un 30% con los mismos gastos, pues sería milagroso que llegaran a diciembre. Y aparte endeudados con préstamos. Entonces, todos los empresarios en general queremos mantener el máximo de empleo posible porque significaría que está funcionando bien. Tú no puedes obligar a un empresario a tener una plantilla sobredimensionada porque entonces le estás forzando a quebrar. Y eso desde el gobierno deberían entenderlo. Otra medida que han tomado, bastante absurda bajo mi punto de vista, es que si tú mantienes un ERTE abierto, te aplica unas bonificaciones a toda la plantilla, lo cual me parece muy bien. Pero si tú levantas ese ERTE completamente, desaparecen las bonificaciones, con lo cual sale mejor mantener el ERTE abierto que eliminar. Se bonifica que mantenga el ERTE abierto y eso no tiene ningún sentido. Van en la dirección contraria, otra vez. Bueno, vamos a comentar también el aumento, ¿no?, en los rebrotes que tenemos en distintos puntos de nuestro país, entre ellos Málaga, ¿no?, con más de 100 casos, con ese rebrote localizado o vinculado pues a ese edificio, ¿no?, de la Cruz Roja, también en la zona de la Sarquía, en Casabermeja concretamente, ¿no? Bueno, son rebrotes importantes que hay que tenerlos en cuenta, especialmente el de la Cruz Roja, pero que se están siguiendo pues todos los protocolos oportunos, ¿no?, con confinamiento, con cuarentena de esas personas. El dato, ¿no?, que sí que no deja de preocupar, de alarmar, es que ha aumentado un 8,8%, cerca de un 9%, los casos de coronavirus con la nueva normalidad. Y los últimos brotes, como decimos, aparte de Málaga, pues tenemos en Albacete y Castellón, que mantiene pues en más de 50 los focos activos ahora mismo en España. Hay más de 50 focos activos en España. Supone un incremento de casos de personas contagiadas por coronavirus en un 8,8%. Era algo de esperar, por otro lado, ¿no? Necesariamente. A ver, lo normal es que si estamos confinados en nuestras casas, no tenemos contacto con los riesgo demás, se reduce. el riesgo se reduce prácticamente a cero, ¿no? Claro. Eso por un lado. En segundo lugar, a mí no me preocupa tanto el número de casos que vayan apareciendo como el número de casos graves que puedan ir apareciendo. Esto, al fin y al cabo, no deja de ser una enfermedad para la que muchas personas no tienen un sistema inmunológico que pueda responder ante él, que son las que terminan hospitalizadas, que son situaciones más graves. Entonces, que haya repunte o que haya más casos, o que gracias a que aunque se han levantado las medidas que nos obligaban a estar en nuestras casas, pues era en primer lugar lo normal. Lo que yo espero en esta ocasión es que pues, se tomen medidas cuando la situación empiece a ser o pudiera empezar a parecer no controlable. No parece de momento que sea así. Sin embargo, en marzo, cuando parecía que la situación pues, tenía que ser controlada, no se tomó ninguna medida. Me preocupa bastante más más que la situación que pueda generarse en España por el hecho de que ahora sí estemos en contacto, y de hecho este es el primer programa que podemos hacer juntos. Me preocupa mucho más el tránsito de personas que puedan venir de otros países, porque las medidas en España las podemos conocer, pero no sabemos tampoco en qué circunstancias vienen personas que vengan de otros países. Bueno, se han abierto algunas fronteras ya, Portugal también con España, pues esa frontera también se abrió, además con un acto pues así institucional, oficial. Bueno, de todas formas, dentro de la apertura de fronteras con países vecinos, pues tenemos, por ejemplo, Italia, ¿no?, que se ha desmarcado del acuerdo de apertura de fronteras de la Unión Europea y ha decidido mantener duras restricciones. Bruselas sí que ha pactado un listado de 14 países considerados seguros, pero la discrepancia entre los Estados miembros al final anuncia una reapertura hacia el exterior pues bastante complicada, ¿no? En concreto, bueno, pues ya decimos, Italia ahora mismo parece que se quiere desvincular y que ve ahora mismo precipitado el abrir fronteras. Aquí en España prácticamente ya estamos recibiendo turistas de Alemania, de varios países, ¿no? Damián, ¿tú cómo lo ves esto? Yo creo que también va a depender un poco de la capacidad que tenga cada país de gestionar la pandemia, los casos sintomáticos, no los casos asintomáticos, de la cantidad de UCIs que tenga, de la disponibilidad de hospitales. Yo creo que ese es el factor, ¿no? Que no se nos vaya un poquito la situación de las manos como se nos ha ido. Eso es lo que me preocupa, más que los contagios de los que se está hablando ahora, porque parece que son todos asintomáticos. Sí. No sé si por el clima o por el perfil de la persona que se está contagiando. Claro, el problema son asintomáticos, pero son portadores del virus, y esos portadores del virus sí que pueden afectar a lo mejor a gente pues
gente mayor que es especialmente vulnerable o incluso gente joven que tenga alguna dolencia, pues que sea, por ejemplo, diabético y es que se lo puede llevar por delante. Sí, sobre todo si tenemos colapsados los hospitales, porque habría que ver cuántas de las personas que desgraciadamente han muerto en esta pandemia hubieran muerto con el doble de UCI, ¿no? Por ejemplo. Sí. Yo quiero entender que hay gente que está preparando ese escenario, o por lo menos creo que es lo que se debería hacer. Bueno, es noticia también esta misma semana la compra por parte de Estados Unidos, compra masiva que ha hecho de este medicamento que palia, sirve un poco para paliar los efectos y para reducir las posibilidades de fallecimiento en determinadas personas con patologías muy concretas y que se contagian del coronavirus. Estados Unidos se ha hecho con ese medicamento. En España, pues parece que, según nos cuentan, hay unidades suficientes para atender ahora mismo a las personas en estas circunstancias, en este presente, que pudieran necesitar ese medicamento. Un medicamento que, por otro lado, es súper costoso. Son 6 unidades, creo, 6 o 7 unidades las que se tienen que administrar a la persona que lo reciba y estaríamos hablando en torno entre 2.000 y 3.000 euros el tratamiento. Y no cura, es simplemente para reducir. Es muy difícil que con ese tratamiento vayas a fallecer, pero no te cura y hablamos de un precio desorbitado por persona entre 2.000 y 3.000 euros. Curioso con la de demagogia que se ha hecho con respecto a lo poco que invertía Estados Unidos en sanidad y la gestión tan brillante que acaba de hacer, ¿no? Porque está hablando y muy egoísta también. Sí, es egoísta, pero estamos hablando de un gobierno que ha invertido sus recursos en comprar medicamentos para sus ciudadanos. O sea, ha hecho una gestión comercial que posibilitará posiblemente que sus ciudadanos tengan una mejor salud. O sea, ha invertido en sanidad pública. Bueno, hoy por hoy están muriendo muchos estadounidenses y tiene de los peores datos a nivel mundial, bueno, junto a Brasil. Los tiene mejores que España, pero me refiero que la gestión que ha hecho un gobierno que ha sido defender a su ciudadanía y comprar, que es muy egoísta, no la estoy defendiendo, pero estoy diciendo que ha sido una gestión que se ha hecho muchísima demagogia en Estados Unidos diciendo que no invertía en sanidad pública, se dicen bajo mi punto de vista, muchas tonterías. Y ahora se le está criticando por todo lo contrario, que ha sido preocuparse de sus 400 millones de habitantes y procurarle la mejor medicación posible. Pero yo creo que Donald Trump, eso de comunidad internacional, solidaridad internacional, le sonará chino, ¿no? Porque, bueno, ¿cuál era el lema este que tenía? America First. Eso, America First. Es que América primero. De Estados Unidos, no del mundo. Ya. No, pero en todo caso, a ver, comprar medicamentos cuando realmente la ciencia no sabe a ciencia, perdón por la redundancia, con seguridad. No sabe con seguridad cómo tratar los síntomas de la enfermedad, curarlos de momento, igual que cualquier gripe, o igual que muchas afecciones víricas no tienen cura, pues me parece arriesgado por un lado. En segundo lugar, a mí me parece que un presidente del país lo que tiene que hacer es garantizar, en primer lugar, la vida de sus ciudadanos. Y Trump dice muchísimas estupideces, va a veces como un cabestro actuando, pero en esta ocasión lo que ha hecho ha sido, en caso de que funcionase, poner por delante la vida de sus votantes o de sus ciudadanos, que es lo que tendría que hacer cualquier ciudadano, cualquier presidente, cualquier dirigente. ¿Qué ocurre? Bueno, que el laboratorio es estadounidense. Pero la ciencia va muy lento con esto. La ciencia todavía no tiene, no solamente una vacuna, está trabajándose en muchos ámbitos, pero no tienen vacunas. Yo quiero creer que la vacuna cuando salga, Marcos, Damián, será una vacuna que será más económica, ¿no? Será más accesible Pues yo te digo que no. Hoy hablaban de 12 euros en la tele. A ver, la vacuna cuando salga se pondrá el precio de mercado y el precio de mercado lo marca la demanda. Y desgraciadamente no va a ser tan barata como quisiéramos esperar. Eso por un lado. En segundo y aquí lugar, no se podrían marcar unos precios, la comunidad internacional no podría ponerse de acuerdo, porque estamos hablando de salud, ¿no? Y no te digo que tenga que haber vacuna. Díselo a China. Imagínate que la vacuna sale en China. Sí. Bueno, es que China ya está experimentando con una vacuna y parece que van bastante avanzados. Y Estados Unidos, y la Unión Europea, y hay muchos países que están experimentando, pero tú dile a China... Pero hacer negocio, ¿no?, de algo así... A China eso le importa muy poco. A ver, yo entiendo que hay una inversión, que hay un laboratorio, que tendrá unos gastos enormes, pero hacer negocio y lucrarte de manera especular con la enfermedad y con la muerte me parece súper ruin, ¿no? A mí me parece ruin, pero puedes llevar varias investigaciones en paralelo. Es decir, una vacuna, están habiendo cientos de estudios. Sí. Que tú seas el primero que la descubra, entiendo que no es la exclusiva sobre ese producto, porque las otras investigaciones seguirán por sus cauces independientes. O sea, puede haber más de una vacuna. Yo entiendo que habrá muchas vacunas.
Bueno, muchas no, pero sí bastantes vacunas, Sí. afortunadamente, y eso sí podría permitir la competencia en el mercado, pero te garantizo que la primera vacuna que salga, sea del país que sea, va a tener, desgraciadamente, el precio que el mercado demande y será elevado. También dependerá mucho de en qué época del año salga. Si sale, por ejemplo, en verano, que el hemisferio sur, que afectaría al hemisferio sur, tiene menos población. Si es necesario el hemisferio norte, que es donde se concentra la gran población de todo el mundo, entonces será todavía peor. Oye, volvemos al tema de los impuestos con eso que apuntaba yo al principio de esa recomendación del Banco de España pidiendo un plan con subida de impuestos y ajuste de gastos para contener la deuda. Esto lo dice el Banco de España y los ciudadanos cómo tenemos que recibirlo, porque claro, estas son recomendaciones que se le da al Ejecutivo, al Gobierno central desde el Banco de España. ¿Hasta qué punto el Gobierno debe escuchar las recomendaciones del Banco de España? Pues si volvemos otra vez al austericidio, pues es rematarnos después de esta última década, ¿no? Creo que la situación es distinta. La situación de hace 10 años con la crisis fundamentalmente del sector inmobiliario no se parece en nada a esto. Aquí hemos tenido un parón, una detención absoluta de toda la actividad, o prácticamente toda la actividad económica, y no había signos por detrás que impidieran o que hicieran que esa actividad económica se tuviera que detener. Yo no sé lo que va a pasar, sinceramente. Desde luego, el país más afectado en cuanto a la pérdida de riqueza es España dentro de los países del entorno. Y eso debería hacer pensar a nuestros dirigentes que tenemos un sistema económico muy débil. Porque si España es el país que más lo sufre, es que nuestro sistema económico es muy débil. Otros países lo van a sufrir. Bueno, otros países no, todos los países van a sufrir este problema. Pero que España sea el país que más lo va a sufrir, es para que en algún momento nuestros dirigentes se planten y vean que tenemos un sistema económico que necesita... Reinventarse totalmente, ¿no? No reinventarse, sino evaluarse y ver dónde están nuestras debilidades, porque en su momento, hace 10 años, también fuimos uno de los países más castigados por la crisis internacional. Había países en Europa con un 5% de paro y con una actividad económica normal, cuando aquí estábamos llegando a cifras del 20 y tantos % de paro. Aquí la recuperación siempre es más complicado, Por siempre eso, es más difícil. Por eso digo que teniendo sectores empresariales que son punteros, lo que no entiendo es qué es lo que le ocurre a nuestro país para que tenga unas dificultades a la hora de relanzar su economía o que se vea más afectado por crisis como estas. Le damos la palabra enseguida a Damián, pero dentro de esas medidas, ¿no? Recomendadas desde el Banco de España al Gobierno, al Ejecutivo de Pedro Sánchez, pues por ejemplo propone también la reforma de las pensiones para atajar el déficit cuando pase lo peor de la crisis y la subida del IVA. Volvemos a hablar aquí del IVA, la subida del IVA reducido en algunos productos. ¿Qué es lo que propone el Banco de España entonces? ¿Que suban el IVA del pan, el IVA de los medicamentos? ¿Qué es lo que propone? Es que el Banco de España ahí no está dando soluciones, ¿sabes? No Está yendo a lo fácil, subida de impuestos que además luego puede acarrear una disminución en el consumo. Y puede hacer Retraer a la gente y que recauden menos. O sea, una disminución del consumo implica una menor producción, implica un menor empleo. La hostelería tiene un IVA La hostelería tiene un IVA del 10. Del 10. Ahí, por ejemplo, podrían también tocar el IVA y eso iría en detrimento de vuestra actividad porque implicaría que a lo mejor la gente, pues en lugar de salir una vez a la semana, pues sale una vez al mes. Iría en detrimento de la competitividad primero, porque tendrías que compararte con el resto de las zonas y iría en detrimento del consumo, sobre todo. Al detraer el consumo, nosotros tenemos que vender un producto al 10, nosotros ese producto se lo compramos a un distribuidor. A unos proveedores, claro. Si consumen menos, compraríamos menos y todo ese ciclo... Es una cadena. Es una cadena que perjudica a todos. Hay que tomar una medida totalmente en el sentido opuesto. Y al final entonces yo creo que estamos de acuerdo, no sé, un poco la sintonía que me transmitís vosotros es que el Banco de España, que evidentemente entiende mucho más por lo menos que yo de economía, pero que al final es como una visión muy cortoplacista, ¿no? En plan, vamos a ir a las medidas, no a largo plazo, a lo que decía Marco, ¿no? Auditar nuestro sistema productivo, nuestro modelo económico, por qué fallamos, por qué nos cuesta tanto trabajo recuperarnos, no, vamos a ir a subir el IVA reducido, a modificar las pensiones, ahí está la solución. Es que no cambiemos la raíz, el origen, sino... Esas medidas no son de un economista, esas medidas probablemente sean de un político. Lo dice el Banco de España. Sí, pero lo dice un político. Pero en el fondo volvemos a lo mismo de antes, es decir, nadie se dedica a auditar nuestro país. Si en esta situación de nuevo, de una crisis profundísima, aunque en muy poco tiempo, no existe la más mínima intención de decir, bueno, nuestro país, ¿qué necesita? Porque cuando tú tienes una economía en la que tienes que gastar 100
y resulta que no tienen más ingresos que 80, hombre, la solución no consiste en apretar de nuevo a tus posibles ingresadores de recursos, sino decir, oye, a lo mejor tendríamos que bajar de esos 100. Y no se trata tampoco de que haya menos servicios. Eso yo creo que es otra falacia del político. Es una falacia del político decir que con eso se va a ver menos recursos. No es cierto. Porque muchos de esos gastos son realmente estructurales, no son de prestación en sanidad, de prestaciones en salud, de hecho, en educación, sino del propio sistema en sí, que se lleva muchos recursos. Y realmente no están dispuestos a tocar esa estructura, entre otras cosas, porque son ámbitos de poder, y donde hay ámbitos de poder, precisamente político, es donde no quiero tocar. Mismo. Yo no creo que las medidas estas sean una medida económica, sino más bien son unas medidas políticas. A mí me gustaría ver el estudio económico que lleva detrás esta serie de medidas y las previsiones de ingresos que se hacen y por qué estiman ellos que no va a bajarse, que se va a subir la recaudación, cuando yo creo que es totalmente lo contrario, y hay muchísimos ejemplos. A mayor presión fiscal no se recauda más. Tienen muchísimos ejemplos de gobiernos que han bajado los impuestos. El mismo gobierno andaluz en esta legislatura ha bajado los impuestos y recauda más que el anterior. No es cierto, esa medida no está bien. Y luego también, sobre todo, cómo explicas, ¿no?, a los ciudadanos que ahora mismo pues se ven que, bueno, los autónomos, ¿no?, tantos autónomos que hay en España, ¿no?, tantos trabajadores que incluso a lo mejor ahora reanudan su actividad laboral, pero lo hacen con contrato a lo mejor con menos horas. Tú a un trabajador que ya le cuesta trabajo llegar a final de mes, que ve reducido su sueldo, que ve reducida el autónomo que tiene, por ejemplo, un comercio, una tienda, que ve que está vendiendo menos, ¿cómo le explicas que va a tener que pagar más impuestos por la barra de pan, por sentarse en una terracita y tomarse una cerveza, o por comprar, ¿qué te digo yo? No sé, pues no sé si también plantearía el Banco de España una subida del IVA cultural, no lo sé, pero por ir al cine también, que nos cueste más caro. Caso, o ir al teatro. Es el impuesto fácil, porque el IVA no se paga solamente en esos servicios, se paga fundamentalmente en servicios de los que no te puedes escapar. Es decir, el IVA se paga en la luz, el IVA se paga en el teléfono, el IVA se paga en el transporte público. En el agua. En el agua. Es decir, hay una serie de servicios o de gastos que tiene cualquier familia de los que ningún ciudadano se escapa, salvo que por supuesto se dedique a coger ese servicio de forma gratuita y fraudulenta, ¿no? Desde aquí no vamos a recomendar que se pinche pero, la luz ni pero nada, por ejemplo, cualquier factura de electricidad lleva dos impuestos. Sí. Lleva el impuesto especial de electricidad, sobre el que además se carga el IVA. Es decir, si cualquier persona que quiera pagar electricidad va a pagar IVA sí o sí. Cualquier persona que quiera consumir agua va a pagar IVA sí o sí. Yo esto es una reivindicación, Marco, que hago de verdad desde hace muchísimo tiempo en el programa. Siempre que tratamos el tema de los impuestos lo meto la coletilla, porque es que creo que a mí todavía, a fecha de hoy, nadie me ha explicado y me ha dado un motivo razonable para justificar que a la luz, a la electricidad, se le aplique el IVA máximo, el 21%. La luz no es necesario, no es un bien de primera necesidad. Los impuestos no están grabados en función a su necesidad, los impuestos están grabados en función a su prescindibilidad. Si mientras el impuesto, hay impuestos, son bienes giffen que aunque tú aumentes el consumo no disminuyes tú le aumentas el precio, no disminuye la demanda, pero lo necesitas. Esos son los impuestos que más se graban. O sea, tú el impuesto de hidrocarburos tiene un porcentaje altísimo, tiene 0,41 céntimos por litro, más aparte otros impuestos. ¿Por qué? Porque tú necesitas echarle gasolina al coche. No, si te lo suben, tú no dejas de consumir. Sin embargo, hay otros bienes que si tú les subes excesivamente el precio, si te suben el precio sobre las camisetas, tú te pones una camisa, por simplificar. Sí. Si te suben los impuestos sobre la luz, tú no vas a poner vela. Pues por eso no te bajan el impuesto sobre la luz. No vamos a volver a la caverna, ¿no?, a las cuevas. Pues ese es el motivo, ¿no? Lo de que se graban más los impuestos porque más contaminan más, eso es casualidad. La excusa, ¿no?, para vender el producto, ¿no? Es pura casualidad. Más o menos. Oye, vamos a hablar ahora en los últimos minutos del programa de hoy de un tema local. Está la cosa complicada, a nivel local, en la política municipal, con la salida de Juan Casá de Ciudadanos, con ese ofrecimiento que ya es una realidad aprobado por Diputación de Málaga, pues que Ciudadanos, Juan Casá, el diputado Juan Casá, pues asume la portavocía, ¿no?, del equipo de gobierno en Diputación, y luego también un cargo pues como institucional, ¿no? Es curioso porque por un lado, claro, el Partido Popular vende que necesita dar estabilidad al gobierno. Ciudadanos está muy rebotado y dice que se está premiando a un tráfuga. El Partido Popular considera que no es un tráfuga porque no se ha ido a ningún otro partido, sino que ahora está como diputado no adscrito.
En fin, y al final esto afecta no solo a la Diputación de Málaga, sino también al Ayuntamiento y la estabilidad del gobierno de Paco de la Torre, de Francisco de la Torre. Bueno, opiniones por aquí de Marcos y de Damián, creo que hay ganas, ¿no? No, bueno, no hay especial ganas. ¿No? Tú antes decías que la situación está complicada. Yo veo justo lo contrario. Lo veo facilísimo. Ha sido cuestión de dinero. No, pero me refiero a cómo se va a salir de esta situación. No, de esta ya se ha salido. Ah, se ha salido. Se ha salido con dinero y ya está. ¿Qué ocurre? Garantizando 90.000 euros a Juan Casá. Bueno, no sé si 90.000 y 70.000. Da igual, era una cuestión económica, Sí. era una cuestión económica, una cuestión de por dinero lo que sea necesario. Yo he leído también noticias. Bueno, vamos a explicarlo bien porque a ver si se va a malentender No, esto. que Es eso- simplemente que al estar con esa portavocía y al tener ese cargo institucional, pues mantiene un sueldo importante en Diputación, más lo que cobre por asistir a los plenos del Ayuntamiento de Málaga. Y al final, pues eso no sé si son 70.000 o 90.000 euros. Sí, bueno, ya en la legislatura anterior teníamos a Gonzalo Sechar, que era el concejal mejor pagado de toda la provincia de Málaga, Sí. y no sé si en este caso Juan Casa también lo va a llegar a ser. A ver, al final lo que peligraba era la estabilidad del Ayuntamiento de Málaga, y no tanto, porque para que peligre tiene que haber un acuerdo entre las fuerzas de la oposición para que haya una moción de censura. Eso por un lado. Tendría que unirse entonces PSOE, Adelante Málaga de Zorrilla y el no adscrito, en este caso, Juan Casá. Eso por un lado, pero claro, si yo estuviese ahí, tampoco me fiaría demasiado de Juan Casá. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que si algo se le conoce precisamente no es su cabalidad, por decirlo de alguna manera. Aparte que yo creo que la ciudadanía está a favor o en contra de Francisco de la Torre, que tiene mucha gente partidaria y que lo apoya desde hace muchos años, con su luz y su sombra, porque todos nos equivocamos y todos acertamos, ¿no? Pero yo creo que, fíjate que incluso el no votante de Paco de la Torre le costaría trabajo entender un pacto a esta altura y en esta situación entre PSOE, Adelante Málaga y Juan Casá. Estamos hablando de 3 años de legislatura. Por eso que yo Es creo que que es sería una difícil de hacer entender y de comprender a la ciudadanía un pacto así. No, yo no creo que sea un problema de hacerlo entender, sino un pacto que realmente sea estable. Porque si en su momento hubiera sido posible, pues se habría planteado de otra manera en el inicio de la legislatura. El PP no tiene mayoría absoluta. Por lo tanto, podría ser planteado una opción al Partido Popular. No ha sido así. Y de hecho, no sigue siendo así fundamentalmente pues porque, bueno, Noelia Losada va a seguir en el equipo de gobierno. Sí. Y porque yo creo que tampoco hay una confianza en que la alternativa pueda salir adelante. Damos la palabra a Damián enseguida, pero ¿no pensáis que yo la única manera que podría, que pienso que pudiera fructificar, o sea, que pudiera salir adelante un pacto PSOE, Adelante Málaga y no adscrito Juan Casá sería con una noticia similar a lo del Museo de la Gema, algún caso que sea pues muy noticiable y que sea muy escandaloso, y que la oposición en este caso pudiera justificar el desbancar de la alcaldía a Paco de la Torre, argumentando muchos años en el gobierno, una metedura de pata tipo como el Museo de la Gema, y diciendo justificamos este pacto con esto. Pero hoy en día se hace esto y yo te digo a ti que la ciudadanía no respaldaría ese pacto, creo. Yo creo que eso no se puede hacer. O sea, sacar a Paco de la Torre por la puerta de atrás no se puede hacer. Con un escándalo sí. El Se vendería más escándalo, el fácilmente. escándalo sería la excusa, escándalo que no se ha producido. Claro que no se ha producido, pero por supuesto. Entonces sería una excusa para hacer, Pero ahora mismo no. hacer una cosa que está mal. O sea, creo que Paco de la Torre es un alcalde querido, es querido por sus votantes y es querido hasta por sus no votantes. Sí, sí, sí. No merece que una jugada por dinero o por poder lo desbanque del poder tras tantos años. O sea, yo creo que Paco de la Torre, si tiene que salir en unas elecciones. Unas elecciones en las que la ciudadanía vote a otro alcalde o otra alcaldesa. Lo de Juan Casá ha sido un caso de transfugismo de libro, o sea, eso lo podemos. Yo entiendo que los casos de transfugismo son diferentes cuando afectan a tu partido, cuando afectan a la oposición. Eso ahí es cuando se ve la diferencia, ¿no? Es una persona que se presentó bajo una sigla, que ha abandonado esas siglas, que firmó una carta ética en la que decía que si pasaba esto iba a dejar el acta y que no ha dejado el acta. Empecemos por ahí, que está mal. ¿Responsabilidad de quién ha pasado esto? Bueno, la primera responsabilidad es Ciudadanos por haberlo puesto, ¿sabes? Entonces, ellos son los primeros responsables. Y ya llegado a este punto, responsabilidad del Partido Popular por pactar con un tránsfuga. O sea, responsabilidad hay aquí a dos bandos. No habiéndose pasado al Partido Popular, o sea, no militando en el Partido Popular, ¿se le puede considerar a Juan Casá también tránsfuga? A Pregunto. ver, Juan Casá es un tránsfuga porque está ahora mismo bajo unas siglas diferentes a las que se presentó. Él se presentó por las siglas de Ciudadanos, a Juan Casá no lo votó nadie, la gente votó a unas siglas, a un partido político, y estaba Juan Casá al frente o podía haber estado cualquier otra persona.
Ahora mismo Juan Casas se ha ido de Ciudadanos, lo ético, no lo legal, sería dejar el acta. Como recoge los estatutos del partido. Como recoge los estatutos, como él firmó en un compromiso ético y Sí. como todos los partidos firmaron un pacto antitransfugismo que solamente aplican cuando no les afecta, claro. Marco, pregunto, ¿se ha pronunciado Juan Casas al respecto? ¿Ha dicho por qué no ha entregado su acta? ¿Si firmó en su día ese documento? Marco. Bueno, los motivos por los que lo vaya a dar me son completamente indiferentes. Como bien dice Damián, él se presentó encabezando una lista por un partido y yo creo que se está centrando todo demasiado en el término tránsfuga o no tránsfuga. Me parece mucho más importante lo que acabas de decir. Es decir, tú te presentas por un partido, dejas de ser ese partido, vete a tu casa. Porque tú no has llegado ahí por méritos propios. Juan Casas llegó ahí la primera legislatura, la de 2015, no por méritos propios, llegó ahí porque el partido sacó unos resultados que lo pusieron ahí junto a dos concejales más. Porque si no fue su éxito el sacar 3 concejales, no es su fracaso el haber obtenido 2 concejales en la legislatura de las elecciones del año pasado, ¿no? Entonces, En las que bajaron, efectivamente, bajaron dos, de número de bajaron votos. dos, y cuando las Sí, sí. previsiones unos pocos meses antes eran 4, ¿no? 4 o 5. Sí. Eran 4 o 5. Es decir, al final, yo creo que no tiene nada que ver con el hecho de que él dé explicaciones o no dé explicaciones, y creo que se está centrando todo demasiado. Bueno, pero sí creo que debe unas explicaciones a quien lo votó, ¿no? Eso sí, ¿no? Pero es que a Juan Casas en general no lo votó nadie, votó la gente a Ciudadanos. Ujú. Y Bueno, pero Marcos, quizá la segunda legislatura en la que se presentó Juan Casas como alcalde, yo creo que ya Juan Casas sí tenía un grado de conocimiento en las peñas, en los colectivos, en las asociaciones. Él es verdad que se pateó mucho barrio, con lo cual yo creo que habría gente que también lo votaría por él, no solo por el partido. El mismo día se votaron europeas y municipales. Sí. Y Málaga sacó muchísimos menos votos en las municipales que en las europeas. Con 2 papeletas en la mano, la gente votó en la europea a un candidato de Ciudadanos que no conocía. Sí. Y en otro caso Juan Casas, si el argumento es que lo conocían de las peñas, quiere decir Bueno, que me refiero a Peña y otros colectivos. ese ¿vale? conocimiento le restó votos. Vale. Vamos, o por lo menos a los... No le funcionó en ese caso. Pero yo creo que en esto, y te lo digo Sí. con experiencia directa, no se vota tanto a la persona. Ya. Se vota Pero por ejemplo, Paco de la Torre tiene mucho tirón. Pero digo, hablo en términos generales. Desde Vale. luego, Hay candidatos Francisco como de la Torre Francisco es que- quien es sustenta su la persona. alcaldía de Málaga. De hecho, la campaña del año pasado estuvo centrada en él, no en el partido. Efectivamente. Y en el Ayuntamiento de Málaga hay un factor adicional que justo digo antes de que nos Sí. despidamos, y es el hecho de que Francisco de la Torre no tiene alternativa en ningún partido. No hay una persona que sea capaz de plantearle De una liderar. oposición y liderar esa oposición. Y esa ventaja tiene también Francisco de la Torre, claro. También. Oye, para terminar, ya que estamos fuera de tiempo, pero ¿qué puede ocurrir, sobre todo con la situación, con la estabilidad del gobierno actual en el Ayuntamiento de Málaga? Brevemente, ¿qué pensáis que puede ocurrir en los próximos meses? Nada, yo creo que sigue... ¿Va a que quedar sigue todo igual? Yo Por veo eso. más probable que salga Ciudadanos del gobierno de Diputación. Y creo que la partida, siendo la partida importante del Ayuntamiento de Málaga, han derivado la partida de Diputación como mal menor. Ajá. Creo. Sí, yo creo que en el Ayuntamiento no va a haber problemas. Y te he dicho antes que no había tal tormenta, y sigo sin ver esa tormenta. Esto es ruido. Yo entiendo que Ciudadanos se queje por la actitud de Juan Casas, porque los primeros traicionados deben ser ellos, pero esto se diluirá. O sea, que vosotros pensáis que se va a diluir, que se va a quedar todo como Todo está y que exactamente quizás se rompa el pacto en Diputación, pero no en el Ayuntamiento de Málaga. Yo tampoco, ni siquiera en Diputación. El poder une demasiado. ¿Sí? Sí. Pregunta ya fuera de tiempo, ¿en Diputación podría gobernar en solitario el PP? ¿Le dan las cuentas? ¿Mayoría simple? No, ¿No? Necesita no, adscrito. a uno. No lo necesita. No necesita Juan Casas. A uno de los dos. Sí, a Maldonado sí lo necesita. A uno o al otro. Sí, sí. Ajá. Bueno, o sea que también podría ir peligrar entonces. Sí, peligraría en ese caso, en el caso No. que se rompa el... ¿No? Porque podría ser PP con Juan Casas. Sí, sí, Ah, sí. también, Que le claro. salen los números. Vale. Bueno, muchas gracias a los dos. Buen fin de A semana. vosotros. Hoy ha sido una tertulia, un debate muy productivo, ¿Has visto? muy fructífero. Bueno, muchas gracias Marco y Damián vosotros. Caneda. Nosotros nos marchamos ya. Buen fin de semana y el martes regresamos a las 6 de la tarde en directo con muchos más invitados, actualidad, entretenimiento, música, aquí en Málaga TV, en el magazine de PTV. Hasta la semana que viene.